le invito directamente a su Biblia que busque Efesios capítulo 3. Está hablando el apóstol Pablo acerca del ministerio que él tenía que ejercer en las naciones. Todos sabemos que la palabra gentil significaba otras naciones, o sea, las naciones fuera del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Entonces el apóstol Pablo está hablando acerca de cómo él ha sido llamado para hablarle a esas otras naciones, ¿verdad? Pero en el versículo 10 exclusivamente empieza a hablarnos a todos nosotros. Y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Se nos está hablando entonces acerca de una tarea que se nos delegó a nosotros como la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Y se nos da un verbo de tiempo, se nos dice ahora. Ahora. Dice, para que la multiforme. ¿Podríamos decir otras palabras que impliquen multiforme? De muchas maneras. ¿Qué más? Sí, de muchas formas. Variado. ¿Sí? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios. Se nos está hablando de que el Espíritu de Dios se mueve en muchísimos ámbitos de sabiduría. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer. ¿A quién? Allí se nos dice a quién. A los principados, a las potestades, ¿sí? A las huestes espirituales de maldad que habitan las regiones celestes. O sea, allí hay una delegación de parte de Dios para su iglesia. Y es una delegación que tiene que ser para nosotros ineludible. Porque está diciendo, se nos ha dado, se nos ha delegado, se nos ha entregado, que esa sabiduría, que eso que es Él, su esencia misma, su santidad, sus perfecciones, sea dada a conocer a quiénes. A la oscuridad, al infierno, a los principados, a las potestades, a los que rigen sobre los territorios. Y dice que es una tarea que le fue delegada a la iglesia, que le diéramos a conocer a ellos quién es Dios. El gobierno de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios, la manifestación de Dios, pero a través de su iglesia, de nosotros. O sea, que no se le está delegando a cualquiera ni a uno solo. Se le está delegando a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, en toda su extensión, en toda su unidad. Entonces, como iglesia, ese es el llamado aún que tenemos que poner en el corazón en este tiempo acerca de todas estas esferas o de estos montes donde se nos ha llamado a actuar, ¿verdad? Fíjense, la gente en la calle sabe que necesita a Dios. ¿O no estamos todos dándonos cuenta de eso? Donde quiera que hablamos, la gente empieza a manifestar una necesidad de Dios. Ahora bien, ¿la gente sabe cómo acercarse a Dios? No. La gente, cuando tú le empiezas a compartir, cuando tú le empiezas a hablar, cuando tú le empiezas a proclamar al Señor Jesús, la gente se da cuenta que eso es lo que está necesitando. Ellos lo saben, lo quieren, les interesa, pero no saben cómo llegar allí. Entonces, nosotros los cristianos somos los llamados a llevarles a ellos la forma de cómo ellos entrar, de cómo ellos conocer al Señor. Nosotros nos fue dada esa sabiduría de Dios, se nos fue dado poder, se nos fue dado talento, se nos fueron dadas capacidades, se nos fueron dadas habilidades de Dios, semillas de Dios para que las desarrollemos y las pongamos al servicio de la humanidad. Dios nos preparó a nosotros con muchísimos talentos. Y aparte de eso, cuando recibes a Cristo te da los dones espirituales. ¿Para qué? Para que impactemos el mundo con eso. Pero ¿qué pasó? Que los cristianos no dimos soluciones al mundo. Que el pueblo de Dios, como decía esta mañana uno de los pastores,
preferimos quedarnos dentro de las paredes de las iglesias, protegidos y edificándonos unos a otros, edificando sobre fundamentos ya puestos, como diría el apóstol Pablo, ¿sí? Quedamos allí o sobándonos, como diría mi pastor, ya fallecido, sobándonos los unos a los otros, y el mundo afuera perece. Y el mundo afuera está lleno de cualquier aire de doctrina. Son fluctuantes como las ondas del mar. Porque ninguno de nosotros, la Iglesia de Cristo, hasta el momento no le había dado soluciones. Entonces, a los grandes problemas y conflictos humanos. Entonces, ¿quién le estaba dando las soluciones a esos problemas de la humanidad, a esas necesidades reales que el ser humano tiene? Entonces, el humanismo, las corrientes filosóficas que se mueven en este mundo, es la que ha estado dándole entonces soluciones a la gente. Y entonces, pues la gente, cada solución humanista lo va a alejar mucho y mucho más de Dios. Cada solución que el mundo le plantea al hombre es contrario al pensamiento de Dios. Entonces, la gente cada vez está más confundida y más perdida, y por eso hoy en día nosotros hablamos que en países como el nuestro impera el espíritu de confusión. Impera el espíritu de Caín. Error, confusión, errante, vagabundo, sin metas, sin sueños, sin destino, sin propósito, sin objetivos claros ni definidos. Porque la iglesia que fue llamada por Dios a establecer y a marcar rutas y marcar destino, no lo estamos haciendo. Entonces, el humanismo y todas las corrientes filosóficas han tratado de darle solución a los problemas del mundo. Entonces, perdónenme lo que voy a decir, pero gracias a Dios por este despertar. Gracias a Dios por estar hoy aquí, empezar a ser parte de este grupo que va a cambiar las cosas. Porque hasta hoy la iglesia de Cristo ha sido una iglesia moribunda. Nosotros, los grandes, me incluyo. Nuestra generación, de los adultos, de los mayores, somos una generación de moribundos. A veces conformados a determinados estilos, a determinados modelos, a determinados paradigmas, y no queremos salir de allí. Y cuando alguno de nosotros quiere decir algo más allá, nos asustan, nos meten miedo, nos ponen ciertos nombres y entonces uno echa para atrás. Y los jóvenes, esa generación de relevo, esa generación de empuje, esa generación llamada por Dios para cambiar, para producir esa revolución en el término correcto de la palabra, esa generación llamada propiamente en este material, la generación de Elías, esa generación entonces se aburre con nosotros. No quiere entrar a la iglesia porque está aburrida. Porque lo que le planteamos son materiales obsoletos, conceptos bien arcaicos, pensamientos muy religiosos, y no los desafiamos en nada en cuanto al poder, a la autoridad, al gobierno y a los diseños especiales de Dios. Entonces los jóvenes prefieren estar allá afuera en el mundo que sí les tiene cosas atractivas a sus pensamientos creativos, que sí les plantea desafíos a su pensamiento, a su mente. Ellos entonces prefieren estar allá y no en la iglesia, porque la iglesia no les está aportando nada que los satisfaga. Entonces, por eso, en un momento, Dios mismo se las ingenia. Y Dios mismo nos mete dentro de esto que estamos llamando, de alguna manera, la revolución de Elías. Entonces, entendiéndose correctamente el término revolución. El término revolución no es simplemente sino un cambio drástico y total en una forma de pensar. Una revolución es con ese cambio drástico, con esa manera de pensar nueva, determinada desde Dios, cambiar un gobierno. Pero cuando me refiero a gobierno no me refiero a nada político, me refiero a algo que está rigiendo toda una sociedad. Algo que ha envuelto a toda la sociedad y que le marca un derrotero y que le marca un destino, a una forma de pensamiento, a una forma de cultura, a un tipo determinado de acciones, a una forma de buscar metas. Entonces, si nosotros vamos al texto bíblico, se nos plantea allí en Primera de Reyes, capítulo 18, lo que hace Elías. Usted y yo lo conocemos. Elías tuvo que ser un visionario en su tiempo. Por supuesto fue visionario porque recibió de Dios, tenía la impartición de Dios sobre su vida. Elías estaba lleno del poder, de la unción, del Espíritu de Dios. Y se cansó del modelo imperante religioso de su tiempo. Se cansó de que el pueblo se movía entre dos aguas.
Se cansó de que el pueblo no tenía una decisión en el corazón de quién seguir. Se cansó de que lo oculto, las tinieblas, estaba ganando a lo que era de Dios. Se cansó de que Jezabel y Acab habían establecido un culto idolátrico terrible. Se cansó de que eran más de 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Se cansó de que Acaz había levantado un templo para Baal y una gran estatua de Acera. Se cansó de que los jóvenes y la generación de ese momento, ese pueblo de Dios, estaba confundido y no sabía a dónde ir. Estaban cegados, su corazón estaba dividido. Y la palabra de Dios es bien clara y bien fuerte. O frío o caliente, porque tibio te echo de mi boca. Y Elías dijo, llegó el momento de causar aquí una gran revolución. Llegó el momento de abrir un sofisma espiritual. Llegó el momento de hacer que esta gente se decida. Se había escondido durante mucho tiempo Elías de la persecución de Jezabel y de Acaz, pero ese momento salió. Saben que lo perseguía Acaz porque había pronosticado la sequía, ¿verdad? Pero en ese momento dijo, yo quiero hablar con este hombre. Y le dijo, ya listo, yo voy a revolucionar todo esto, yo voy a cambiar el modelo imperante que es incorrecto, inadecuado. Y Elías en ese momento dice, vengan los 450 profetas de Baal. Esta mañana se nos decía, antes se hablaba de un monte, pero Elías dijo, hagamos un altar de culto. Vamos a tomar aquí una decisión, hagamos un altar. Y vengan los 450 profetas de Baal y yo. Y vamos a ver, porque este pueblo se tiene que decidir a quién sigue. ¿Qué sistema van a seguir? ¿En qué van a creer? ¿Qué les va a dirigir la vida? ¿A dónde va a ir a parar su pensamiento? Y entonces todos ustedes saben lo que sucedió, ¿verdad? El reto de Elías, y le dijo al pueblo, decidan. Si Baal es Dios, síganlo. Pero si es Jehová de los ejércitos, entonces síganlo verdaderamente a él, pero ya no más corazón fluctuante. Y es lo que Dios nos está entonces volviendo a llamar en este tiempo. No podemos seguir con un corazón fluctuante. Nosotros los adultos, nosotros los grandes, los que estamos llamados a mostrarle a las nuevas generaciones las verdades de Dios, pero entonces nosotros los grandes tenemos el corazón fluctuando todavía. Tenemos dudas, tenemos miedos, y llegó el momento entonces de hacer esos cambios. Y eso es lo que estamos llamando de ser transformadores de ciudades, pero más allá de causar una revelación, ¿verdad? Debemos generar un cambio total. Lo acaban de leer. Jeremías 1:10. ¿A qué estamos entonces siendo llamados? Lo acaban de leer. Fuimos puestos entonces ¿para qué? Para arrancar, para destruir lo que está mal, lo que está incorrecto. Pero luego se nos dice, pero ahora tienen que sembrar lo nuevo. No sé, pero Dios me está diciendo que diga algo y lo voy a decir. Cuando empieza todo este cambio en Venezuela, Dios me da una visión. Y es una visión muy extraña, exactamente el día de la muerte del presidente Chávez o del anuncio de su muerte. Estando orando con mi esposo y con una de mis nietas, frente a mí corrían muchos terrenos, venían como muchas porciones de terreno que corrían ante mis ojos y primero eran terrenos muy verdes, eran cuadros preciosos, cortaditos todos igual, muy verdes, muy fructíferos. Y pasaban a muchísima velocidad ante mis ojos, venían atropellándome. Y los últimos cuadros empezaron a cambiar y fueron a marrón, a más gris, luego ya no había ninguna hierba, ya luego era pura tierra, ya luego se hicieron muy terrosos y al final se levantó una pequeña montaña, porque era una pequeña montaña. Y esa pequeña montaña se derrumbó. Yo dije, ¿qué me dices? Porque no te entiendo. Por mucho tiempo eso quedó en mi corazón guardado y cada cierto tiempo el Señor me lo trae, me lo recuerda. Y yo no voy a decir ahora lo que significa, porque hoy día sí lo sé. Pero a principios de este año estuve en el estado de Mérida, también en un retiro de mi iglesia, y orábamos por Venezuela. Y esa noche volvió la visión. Y yo estaba con otro amigo que reconoció profeta entre nosotros, y yo le comparto la visión y le digo, pero hoy la visión fue diferente.
Porque cuando el Señor me la mostró las primeras veces, yo siempre escuché la palabra tiempo de tiempos. Era la única palabra que acompañaba lo que veía. Y luego ese día yo escuché el tiempo se acabó o tiempo finalizado. Y en mí hubo una percepción, una sensación de que sobre nosotros había algo muy gigantesco que colgaba de los cielos. No lo podía ver, no sabía lo que era. En un principio lloraba y abría mis ojos y preguntaba qué es, porque era muy, muy fuerte. La impresión espiritual era demasiado fuerte. Mi corazón se estremecía ante la impresión. Hay algo que cuelga sobre nosotros, hay algo muy grande. Para finalizar, orando, al fin puedo ver lo que era y lo que veo es una gran y gigantesca semilla que colgaba de los cielos. Era una semilla lo que veía que colgaba de los cielos. Podía entender, hay un nuevo tiempo para sembrar, viene una nueva cosecha. Fue lo que pude sacar en claro. Entonces, así como dice Jeremías, es un tiempo de arrancar la ortiga, de separarla, y es el tiempo de sembrar las semillas de Dios. Esto es parte de esas semillas que Dios nos está dando a nosotros, que tenemos que hacerlo. Entonces, nos corresponde en esta tarde entrar de lleno en lo que es el monte de la educación. Como veíamos en la mañana, vamos a hacer simplemente un breve repaso de lo que esto significa, ¿verdad? O de los conceptos básicos de lo que esto significa. Esta mañana leíamos entonces en Deuteronomio 7:1 que Dios los había llevado y les había dado en posesión un territorio, pero que estaba habitado por algunas naciones enemigas, y Dios mismo le dijo que eran unas naciones muy grandes y muy poderosas. Cuando la estudiamos desde la Biblia encontramos que la tercera nación que aparece allí era la nación de los amorreos. Cuando se hace el estudio exacto del significado de la palabra amorreo, entonces significa prepotencia, altivez, jactancia y orgullo en el corazón. Y de alguna manera la palabra escalador. Cuando nosotros lo vemos como monte o como esfera de la sociedad, podemos hablar de que es una estructura que es básica de la sociedad, y esta estructura es la educación. Es todo lo que compete al sistema educativo. Sabemos que está bajo todo lo que es la sabiduría. La educación está puesta para llevar el pueblo, la gente, a tener sabiduría. Y si nosotros definimos de alguna manera sabiduría, podemos pensar que la sabiduría es los conocimientos acumulados, usarlos para vivir bien de acuerdo a los diseños de Dios. Eso es sabiduría. Usar mucho del conocimiento, mucho de lo que yo he aprendido, mucho de lo que yo he adquirido, pero para vivir bien. Bien impactando la sociedad donde vivo, bien generando cambios, bien mi persona, pero todo lo que está alrededor mío. Eso sería sabiduría. ¿Quién está sobre la cima de este monte? ¿O quién la ha gobernado? Como decíamos, si la iglesia no ha ocupado el lugar que le corresponde a alguien, tomó la cima de ese monte. Entonces, el principado del que nos está hablando Efesios, capítulo 3, en el versículo 10, dice que para que le anunciemos a los principados y a las potestades, entonces, quien está sobre la educación, quien está dirigiendo la educación, entonces no es otro que Belcebú. Belcebú, también conocido como el príncipe de las moscas, como el señor de las moscas. Dicen que puede ser la mano derecha de Satanás u otro de los nombres de Satanás. El caso es que es una entidad espiritual muy poderosa, mostrada en la Biblia, un opositor de Dios, un opositor de nosotros, ¿verdad? Y que Dios nos llama a confrontar. ¿Quiénes son las personas llamadas entonces a esa confrontación? ¿Quiénes son las personas llamadas a anunciarle a ese enemigo que ya no tiene autoridad, que ya no tiene poder? Por supuesto, son los maestros espirituales. El maestro en un concepto, pero bien espiritual. Es el maestro de Dios el que está llamado allí a ir quitando el poder que este enemigo piensa que tiene. O sea, es la iglesia la que está llamada entonces a mostrarle, mira, tú ya no tienes ningún poder. Tenemos que destronar entonces a los amorreos que se han posesionado de ese territorio.
Señor dice que Él mismo nos introdujo en el territorio y que para que nosotros gobernemos sobre ese territorio, para que nosotros pongamos las decisiones, para que nosotros planteemos los objetivos, para que nosotros demos una meta, para que nosotros digamos qué hacer y no los amorreos. Pues ya sabemos que entonces los amorreos están manejados por la jactancia, por el orgullo, por la prepotencia, por la altivez. Son escaladores, quieren tener una posición que no les corresponde. Podemos encontrar una pequeña definición de educación. Lo común en el mundo es que la gente cuando habla de educación, pensemos que la educación es una serie de conocimientos y habilidades adquiridas a través de un proceso de aprendizaje. Ese es un concepto bueno, pero también es un concepto muy sencillo, que se queda muy corto. En verdad, se aleja de un verdadero concepto educativo. Si nosotros vemos el de abajo, habla más de un proceso. Entonces sabemos que la palabra proceso y es eso exactamente, es un largo devenir, es ir haciendo cosas que vayan llevando a los otros hacia una meta definida. Dice, es un proceso en el que va a intervenir el educando, pero también el educador. Y cuando yo me refiero aquí a educador, no me estoy refiriendo a un maestro formal de una escuela, porque también me estoy refiriendo a los padres. También me estoy refiriendo al maestro de la escuela dominical. También me estoy refiriendo a usted que es tío. También me estoy refiriendo a usted que es amiga, a usted que es vecina y que en cualquier momento de la vida va a tener un niño a su lado. Y que entonces está llamado a decirle algo, a corregirle algo, a enseñarle algo, a mostrarle algo, y usted así se constituye en un educador, ¿sí? Una persona que entra en un proceso con alguien para mostrarle y corregirle algo, que tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito de la educación? Es tomar que ese ser humano al que se le está enseñando tome conciencia de quién es él. Esta mañana nos hablaron mucho de eso. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Entonces, la palabra de Dios nos dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo no sabe ni siquiera quién soy yo. Mi pueblo no sabe relacionarse conmigo. Mi pueblo ni siquiera sabe qué es lo que tiene que hacer. O sea, aquí se habla que el verdadero concepto de educación es tomar a una persona, llevarlo de la mano a través de un proceso para hacerlo comprender primero quién es él. ¿Quién eres? Eres un ser humano que tienes tales habilidades, que eres diferente a los demás, que tienes un diseño perfecto, que no te pareces a nadie, porque el que te creó te hizo único y especial. Dice que eso es educar, mostrarle a la persona quién es, que lo enseña a pensar en todo lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Educar es literalmente tomar a un niño pequeño y llevarlo de la mano por un camino y mostrarle exactamente qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. A ver, las madres somos expertas en educar a un niño en el uso del baño. Sí, somos expertas. Sí, ¿verdad? Nosotros le decimos a la niña, vas al baño, ok, baja la tapa, no te sientes, si es afuera. Ahora te levantaste, utiliza el papel de tal manera. Ahora, por favor, lávate las manos, sécatelas así. Eso es educar. Le estás mostrando un camino para hacer algo, le estás enseñando cómo, le estás ayudando a desarrollar algo en ella, ¿verdad? Cómo tienes que hacer desde un punto de vista de lo verdadero y de lo auténtico. Esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo verdadero, esto es lo auténtico. Eso es educar. Entonces, el objetivo final del proceso educativo es que crear un ser completo, crear un ser espiritual, un ser relacional, un hombre maduro, una persona equilibrada, crear un ser que sabe que es humano. Y cuando hablamos de humano no es porque desde el punto de vista biológico, estamos refiriéndonos al humano desde el punto de todo el tipo de pensamiento y de todas las concepciones. O sea, humano porque tiene misericordia, humano porque es generoso, humano porque se duele del dolor de los demás, humano porque participa,
lo que es el término humano, con capacidades ilimitadas. Es una persona que tiene coherencia entre lo que dice y lo que hace. La palabra de Dios nos llama a santidad, a ser coherentes, a leer la Biblia, pero no aprenderme versículos de memoria y a vivir diferente. La palabra de Dios dice que seamos coherentes, o sea, viva igual a lo que predica. O sea, si predica, muéstrelo en la práctica. Y en eso muchos de nosotros perdemos el examen, como diríamos, al lado de nuestros jóvenes. Porque nuestros jóvenes nos dicen, ¿y para qué me caso? Para ser como tú y mi papá y mi mamá, como ustedes, mis padres, que son cristianos y van a la iglesia y luego se están agarrando aquí en la casa. Eso es ser cristiano. ¿Y dónde está ese Dios que cambia a la gente? Le mostramos una imagen falsificada de Dios a los chicos. Cuando nos lo pasamos leyendo la Biblia y nuestro comportamiento no es congruente, no es coherente. Se dice que el proceso educativo es para formar gente que sea congruente con lo que dice y con lo que hace, que se mueva en una sola línea. Dice que tenga armonía entre sus ideas y su conducta. Eso se llama ser íntegro. O sea, en esto creo, yo soy una persona de convicciones, soy un cristiano, tengo convicciones. Y esta mañana nos volvían a hablar de esa identidad. Se necesita la identidad del reino, se necesita esa convicción de quién soy yo. Porque cuando llegue arriba, o sea, lo pierdo todo si llego a una posición, ¿verdad? Entonces, toda esta concepción desde un principio se originó en el mundo antes, cuando se empezaron a fundar los primeros institutos educativos en el mundo. De hecho, la primera escuela que se fundó en el mundo, en Estados Unidos, en 1635, fue de una concepción puritana. John Compton, el primer fundador, era puritano y él quería que sus principios y los postulados de su credo en Dios fuera lo que dirigiera sus escuelas, los rigiera a ellos. Pero ¿qué pasó? Con todos esos primeros objetivos fueron secuestrados por la oscuridad. Volvemos a decir porque nosotros no tomamos el papel adecuado que nos corresponde. Y entonces fuimos secuestrados por la oscuridad. Y entonces universidades muy prestigiosas que están en la cima del monte de la educación, que dirigen el derrotero de las naciones en cuanto al educativo, porque querramos o no, de allí parten los diseños curriculares que muchos de nuestros países tomamos y a veces ni siquiera los contextualizamos, sino que los tomamos y los colocamos a nosotros para aprender. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos diseños que en un principio fueron buenos, fueron correctos, fueron anulados. Porque universidades como Harvard, que nació con un pensamiento igual, puritano, con un pensamiento cuyo lema era veritas, o sea, la verdad por encima de todas las cosas. Universidades que formó 7 presidentes, pero de corte de pensamiento en Dios. Universidades como William and Mary, que también nació de la idea anglicana, con ideales firmemente en Dios. Universidades como Yale, que también fue fundada por 10 ministros, como Princeton, universidades que en un principio manejaron toda la concepción teórica de enseñanza, donde su objetivo principal era: primero se enseña a Dios y después se enseña lectura, escritura y la aritmética. Primero hay que enseñar al joven a relacionarse con Dios, a conocer quién es Él. Su lema era, el paradigma de esa época era: Dios es el centro de toda la vida, Dios lo sustenta todo. Entonces, todo eso que fue ese movimiento inicial de la educación, que ha estado en la cima del monte de la educación, cambió. Lo que empezó siendo bueno fue distorsionado. Y hoy día todas esas universidades manejan lo que es el humanismo. Manejan concepciones y doctrinas filosóficas totalmente alejadas de Dios. Manejan el relativismo. O sea, no hay verdad absoluta. Y todos nosotros sabemos que hay una verdad absoluta que se llama Dios. Manejan el liberalismo. Manejan todo lo que tenga que ver con
un pensamiento manejado desde Grecia, el pensamiento griego imperante. Y todos sabemos muy bien que es un pensamiento lejos de todo lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, necesitamos volver a ese origen. Necesitamos apoderarnos, subir la cima del monte y establecernos allí. Necesitamos también estar en el pie de monte, como docentes, como maestros, pero llenos del Espíritu de Dios, para poder conquistar lo que en realidad es nuestro. ¿Sí? Como la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Jacob sobre la tierra. Era la tierra dada por Dios. Era de ellos, pero la tuvieron que reconquistar. Entonces, eso nos pertenece. Tenemos la sabiduría de Dios. La Biblia dice que tenemos el pensamiento de Dios, que tenemos la autoridad de Dios en nosotros. Entonces la tenemos que usar para retomar todo lo que nos fue dado y no dejarnos despojar más, ¿verdad? Poder imponernos. Una de las concepciones que maneja mucho el humanismo y que ha distorsionado todo el pensamiento de Dios es aún en los diseños curriculares, los diseños de programas. O sea, Dios nos creó con un cerebro y con unas capacidades increíbles. Todos de alguna manera han escuchado que el cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En el hemisferio izquierdo es el hemisferio de la lógica, del razonamiento, de las matemáticas, de lo verbal, ¿sí? Mientras que el hemisferio derecho es el hemisferio creativo. Es el hemisferio, sí, bastante emocional. Es un hemisferio de sueños, de pensamientos, del todo. Esta educación, como la manejamos en la actualidad, es una educación inclinada totalmente hacia el manejo del hemisferio izquierdo. Cuando nos manejamos por el hemisferio izquierdo, estamos perdidos en la fe, porque todos sabemos que la fe y la lógica no caminan juntas. Entonces, cuando las personas a través de un sistema educativo se les ha enseñado a manejar todo por el hemisferio izquierdo, son personas que les cuesta la fe. Son personas que les cuesta creer en Dios. Son personas que para nada los diseños de Dios los aceptan. Cuando Juan habla de Jesús, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús viene de su gran ayuno, de los 40 días del desierto, Jesús usa la misma expresión, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra que es arrepentidos en el griego es metanoeo. Y lo que está diciendo es, cambien su manera de pensar. Cambien su manera de pensar. Juan está diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, cambien su manera de pensar porque aún el pueblo de Dios, el pueblo de Israel había sido influido por el pensamiento griego. Todos nos recordamos de Daniel, cuando el ángel se le aparece a Daniel y le dice, tengo que ir porque están peleando con el príncipe de Grecia que ahora viene a imponerse. Así que cuando Jesús viene, lo que hay es una cultura netamente griega aún en el pueblo de Dios. Y le dice, si siguen pensando de esa manera, no van a poder entender lo que Él trae. Y Jesús también dice igual, arrepentíos, cambian la manera de pensar. Porque todo lo que yo vengo a hacer, todo lo que yo vengo a decir, va a chocar con toda su lógica, con todo su razonamiento, con su manera de manejarse en la vida. Yo vengo a romper todas las leyes de la física caminando sobre las aguas. Yo vengo a cambiar su aritmética. A ustedes se les ha enseñado que 1 más 1 es 2, pero yo vengo a decirles que yo puedo darle de comer a muchísima gente. ¿Con cuánto? ¿Con cuántos peces y con cuántos panes? ¿Cuántos panes? Con 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Esa era una cuenta ilógica para alimentar como 5,000 personas. Él dijo, yo vengo a cambiarles la aritmética. Si siguen razonando por el lado derecho, que es lo que está enseñando la educación en la actualidad, nunca me van a conocer. Y por eso puedo decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea, no los percibo en mi espíritu, porque ustedes tampoco se relacionan conmigo de acuerdo a cómo yo hago las cosas. Yo vengo a demostrar cosas tan diferentes como cambiar el agua en vino.
algo que es muy ilógico porque hay que hacer un proceso para que haya vino. O como pasó con Elías, ¿verdad? Algo totalmente extraño. Moje toda la leña, eche todo el agua que quiera encima del altar para que vea lo que va a pasar, cómo va a descender fuego del cielo y todo va a arder. Entonces, si nosotros como pueblo de Dios seguimos pensando, seguimos dejándonos entrenar y que el sistema de este mundo, ese sistema que está influido por todo el pensamiento griego helenístico, siga imperando sobre nuestros niños, les es cada vez más difícil conocer el reino de Dios. Los niños, por supuesto, desde el momento que nacen, son seres muy espirituales. ¿Por qué el enemigo lo conoce tanto y lo maneja de una manera tan perfecta? Vea usted el pensamiento de los niños. ¿Qué tipo de películas les gusta? Los juegos. ¿Qué les gustaría leer? No les llama la atención lo oculto, les llama la atención lo extraño, les llama la atención aquello donde tienen como que emocionarse. Es porque es la naturaleza con la que Dios nos ha creado. Un pensamiento hacia el hemisferio derecho, un pensamiento creativo, nada de lógica, porque cuando vamos a la palabra de Dios con la lógica y el razonamiento, nos perdemos. Perdemos la revelación, perdemos la verdad de Dios. Entonces, necesitamos que como gente llena de la sabiduría de Dios, porque es la sabiduría de Dios la que tenemos que usar para ganar todo esto, tomemos el monte de la educación. Nos apropiemos de nuevo de la esfera de la educación y empecemos como pueblo de Dios, llenos del poder de Dios, porque no es un maestro cualquiera. Sí, es un maestro capacitado, es un maestro formado, es alguien que ha estudiado, pero necesitamos estar llenos del poder del Espíritu Santo para poder acercarnos a hablarle a los niños, a hablarle a la gente, a convencer a nuestros alumnos de las cosas que hasta ahora han sido incorrectas y que les hemos enseñado como grandes verdades. Entonces, estamos llamados a generar esa revolución, ese cambio total en el pensamiento de los niños. Cuando la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. ¿De qué está hablando? Está hablando de un diseño de Dios netamente para ese niño. Está hablando de que Dios formó a ese niño con una inclinación, con unas habilidades, con unos talentos para desarrollarse. La cultura nuestra nos ha enseñado que hay carreras o que hay áreas del conocimiento que no son propias de los varones, como la danza. Que hay áreas donde los varones no se deberían meter. En los últimos tiempos ha ido cambiando, los chefs, la cocina. Pero por mucho tiempo a los niños no se les permitía estudiar determinadas carreras porque no estaba bien. Y resulta que era esa inclinación que Dios había puesto en el corazón. Y la tarea de los padres era descúbrela y llévelo de la mano en un proceso para que use esos dones que Dios ha colocado en él. Así que la educación, como dijeron esta mañana, empieza desde la casa, empieza con los padres. O sea, descubre lo que Dios puso en el corazón del niño y empieza a instruirlo hacia ese caminar. Hay un texto de la palabra de Dios que también citaron esta mañana y es Deuteronomios capítulo 6. Dice, y estas cosas que yo te mando hoy, dice, se las enseñarás a tu hijo y al hijo de tu hijo. Dios le estaba hablando al pueblo antes de entrar a tomar esas tierras, de la instrucción que debía darle a sus hijos. Enséñenlos, instrúyanlos. Y si ustedes van luego al libro de los jueces, al capítulo 2, van a encontrar cómo se perdieron las cosas. En el libro de los jueces, en el capítulo 2 nos habla de la muerte de Josué. Y allí dice que mientras duró Josué y los ancianos que estaban con él, el pueblo seguía a Dios, estaba en el conocimiento de Dios. Y luego dice, murió Josué y toda la generación de ancianos y se levantó una generación que no conocía a Dios ni los planes de Dios para su vida. Y dice, y entonces Dios los entregó en manos de sus enemigos. Entonces, educadores todos nosotros, maestros todos. Maestro es aquel que tiene una preocupación y un ardor en el corazón por enseñarle algo
correcto a otra persona. Maestro, usted que conoce la palabra de Dios y que la ama y que se la quiere enseñar a otro correctamente. Le quiere enseñar lo bueno, lo correcto, para ayudarlo a cambiar su forma equivocada de pensar acerca de Dios. Entonces, el llamado de esta tarde es eso, es entender que estamos llamados a apropiarnos de lo que Dios ya nos delegó, de lo que nos pertenece, la educación. Es una esfera que influye totalmente en el país. O sea, todas están interconectadas, hablamos por separado de cada una de ellas, pero están interconectadas. Entonces, el llamado es a que cada uno de nosotros se apropie de lo que Dios le dio y que nos acerquemos a los demás para enseñarlos, para ayudarlos a cambiar el pensamiento. La palabra clave es metanoeo. Cambiemos nuestra manera de pensar porque así cambiamos la manera también de vivir. Muy bien, que Dios